Buenos días, Aragón. Junta Aragonesista acaba de renovar sus órganos internos en la Asamblea Nacional celebrada este fin de semana en Zaragoza. Cambia la mitad de los miembros de su ejecutiva y se ha ratificado en el cargo de presidente a Joaquín Palacín con el apoyo del 91% de los delegados. Junta ha diseñado sus políticas estratégicas para los próximos 3 años con la intención de aumentar su presencia en las instituciones. Tras su reelección y para contarnos esas nuevas líneas de trabajo, hoy visita nuestro plató Joaquín Palacín, presidente de Junta Aragonesista. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, amplísimo apoyo el que ha obtenido en esa Asamblea Nacional, que nos da muestra del consenso, de la cohesión, la unidad con la que llega Junta a esta nueva etapa. Sí, la verdad es que estamos contentos del resultado de esta Asamblea. Lo que ha demostrado es que somos en este momento un partido coaccionado, unido, además después de un fin de semana en el que ha habido mucho diálogo, mucho debate, que es algo muy importante, lo que demuestra que es una organización viva, pero al final salir de una asamblea con tanto apoyo, pues desde luego es muy positivo porque creemos que el partido mira en el mismo camino y mira con ganas de trabajar por este territorio. Esta unidad y esta Asamblea Nacional llega después de un intenso trabajo en el que ustedes han recorrido el territorio, han hablado con las bases, han hablado con los militantes. ¿Qué es lo que les han dicho? Bueno, al final, para poder llegar a un resultado así, desde luego los meses previos han sido muy intensos de trabajo, de diálogo, de escuchar diferentes sensibilidades e intentar que todo el mundo pueda estar representado. Junta Aragonesista tiene una forma de trabajar y que queremos seguir potenciando, que es estar pegada al territorio, pegada a la militancia, podríamos decir mimando a todas las personas que llevan el nombre de Junta Aragonesista, las diferentes instituciones, y eso es lo que pretendemos hacer. Queremos fortalecer la organización, queremos ayudar, colaborar con nuestra militancia, con nuestros ligallos, recoger los problemas que hay en el territorio para poderlos trasladar a las instituciones, y esa es la forma de trabajar de Junta Aragonesista que sin ninguna duda queremos potenciar en los próximos años. Para poder trasladarla a las instituciones hay que estar en ellas, es uno de los objetivos que se marcan para 2027. Sí, uno de los objetivos más importantes que nos marcamos desde luego es, después de que en 2027 hemos conseguido volver a algunas instituciones, en 2023, perdón, hemos conseguido volver a algunas instituciones donde no estábamos, lo primero que queremos es volver a las grandes capitales, donde creo que Junta Aragonesista es necesario que esté allí, y desde luego ampliar esa base territorial. En este momento tenemos representación en casi todas las comarcas aragonesas, en muchos consejos comarcales, pero queremos seguir mejorando, queremos seguir teniendo más representación, y ese es el trabajo que queremos desarrollar. Este año además, estos años vamos a cumplir 40 años en los cuales hemos trabajado de una forma y tenemos que seguir demostrando que Junta Aragonesista está allí, que es esencial para la sociedad aragonesa. Yo creo que ya formamos parte de Aragón y desde luego tenemos que seguir demostrándolo. Son las 3 grandes capitales de provincia el gran reto a conseguir, superar ese límite del 5% que les frenó, por ejemplo, en el caso de Zaragoza. Sí, la verdad es que nos quedamos muy cerca de entrar en Zaragoza, nos quedamos muy cerca de entrar en Huesca, y ese es el reto que tenemos. Junta Aragonesista, pese a estar fuera de estas instituciones, ha demostrado que trabajamos por ellas, que llevamos los problemas que tiene la ciudadanía desde fuera de estas instituciones. Yo creo que dentro pues sería clave que estuviéramos porque creemos que somos necesarios en un momento como el actual. Y después de estos 40 años de historia de Junta que nos mencionaba, llega esta renovación del Consejo Nacional, cambia la mitad de sus miembros y apuestan por la juventud y siguen manteniendo la paridad. ¿Qué va a suponer esta renovación? Bueno, yo creo que una organización lo que tiene que trabajar es por rejuvenecerse, por mirar al futuro, y eso es lo que Junta Aragonesista hace. Por suerte tenemos gente joven, gente con ganas que quiere trabajar en la organización, y hemos renovado de una forma muy importante todos nuestros órganos. Junta Aragonesista, por suerte, en los últimos años estamos viendo cómo hay personas jóvenes que se acercan a nuestra organización, que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de hacer cosas desde la izquierda, desde el aragonesismo, desde las políticas verdes, que es lo que representa Junta Aragonesista, y desde luego, como decía, uno de nuestros objetivos es preparar la organización para el futuro, y de eso ha ido también esta asamblea, y por eso ha habido ese
cambio tan importante en los órganos, en el que ha entrado gente joven y en el que ha entrado gente que además tenía muchas ganas, con lo cual se conjuga esa juventud con esa experiencia. Jorge Pueyo es una de las personas que entra en esa ejecutiva del partido. Enseguida le voy a preguntar por él y por el papel que está haciendo en Madrid, pero antes quiero que nos fijemos, si hablamos de la representación en las instituciones aragonesas, Chunta mantiene esos 3 diputados en las Cortes de Aragón. Sin embargo, en esta legislatura su papel es completamente diferente al que ha tenido en los últimos años. Sale del gobierno, se sitúa en la oposición. ¿Qué papel está jugando Chunta? ¿Qué papel quiere jugar? Bueno, Chunta Aragonesista lo que quiere hacer es, de alguna manera, liderar esa oposición. Yo creo que estamos llevando muchas iniciativas que están demostrando que como siempre, somos esa punta de lanza de muchas de las iniciativas que se presentan en Aragón. Queremos, como decía, estar enfrente a determinadas políticas que se están desarrollando por el actual gobierno, de pérdida de derechos, de pérdida de libertades, pero sobre todo también queremos mostrar que podemos ser una alternativa de gobierno, y por eso eso se puede hacer haciendo propuestas en positivo, recogiendo las inquietudes que tienen las personas en los diferentes pueblos y ciudades y llevándolas a las instituciones, y eso es lo que hacemos. El objetivo que nos hemos marcado, como decía, es desde luego estar enfrente de determinadas decisiones que para nada compartimos, pero sobre todo demostrar que podemos ser una alternativa de gobierno, y ese es uno de los trabajos más importantes que tenemos en las instituciones estos próximos 3 años que quedan de legislatura. Ustedes han mostrado muy críticos en cuestiones relacionadas con la educación. El último caso es este decreto de escolarización, sanidad, infraestructuras. ¿Cómo valora Chunta la acción de gobierno, lo que hemos visto hasta el momento? Yo creo que Chunta Aragonesista se ha caracterizado por algo, es por esa defensa de los servicios públicos, unos servicios públicos que están siendo atacados, y el del decreto de escolarización es un ejemplo. Al final perjudica a la educación pública. Además, es un movimiento que se ha hecho con toda la comunidad educativa en contra. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que hacer una reflexión. Ya lo intentó hacer con el gobierno de Luisa Fernanda Rudi y al final tuvo que echarse para atrás. Esperemos que al final consigamos, entre toda la comunidad educativa y los partidos que estamos en este momento en contra, que al final reflexionen y cambien su posición. Pero está claro que durante estos próximos años vamos a ver cómo la educación, la sanidad pública son atacadas, y desde luego Chunta Aragonesista va a intentar que eso no se produzca. Es esencial defender los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales. Chunta Aragonesista lleva años defendiéndolos y trabajando por ellos, y desde luego vamos a seguir haciéndolo. Ustedes han mostrado también su preocupación por el corte ideológico de muchas de las medidas que se están tomando. Está claro, hay muchas medidas que además en los últimos años habían salido con un buen consenso, la Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, y que hemos visto cómo se está derogando de una forma unilateral, en fechas además, 20 de noviembre, en fechas que además suponen, incluso podríamos decir, un insulto para muchas personas, y desde luego Aragón va a perder derechos, va a perder libertades. Vemos como el vicepresidente del gobierno tiene declaraciones absolutamente fuera de tono. Aragón es un territorio integrador en el que el diálogo, el pacto está siempre allí. Vemos cómo eso se está perdiendo, lo estamos perdiendo en las instituciones, lo estamos perdiendo en el Parlamento. Vemos cómo se está haciendo política a la madrileña, de debate, de enfrentamiento, y eso no puede ser. Aragón ha sido siempre otra cosa, y yo creo que tenemos que hacer una reflexión, todos y todas, todos los partidos, y desde luego tenemos que volver a ese territorio de pacto, de diálogo, de debate, de desencuentro también, por supuesto, porque es una forma de crecer, pero desde luego con palabras fuera de tono, que además el presidente no está censurando. Pues lo único que hacemos es ser noticia por lo que no tendríamos que ser. En cuestiones como infraestructuras, vivienda, carreteras, el Ejecutivo actual mira con frecuencia a la anterior, critica la gestión que se hizo. Esa cartera estaba en manos de Chunta con el diputado José Luis Soro, con el consejero Soro. Octavio López ha dicho, por ejemplo, que la vivienda no fue una prioridad, que se gestionaron mal los fondos europeos. ¿Qué tienen que decir desde Chunta Aragonesista? Se gestionaron mal los fondos europeos, pero ayer vendían los fondos europeos que consiguió Chunta Aragonesista en el gobierno, con lo cual es una contradicción. Está claro que ellos tienen que hacer su labor de oposición, de la oposición, pero para nada compartimos lo que hay. Y yo quiero recordar
que si va a haber carreteras en Aragón en condiciones va a ser por ese plan extraordinario de carreteras, que si va a haber transporte público de autobuses va a ser por ese plan de transporte público por carretera que lanzó y que aprobó el anterior gobierno y que este va a desarrollar. Al final, cuando continúan las legislaturas, se siguen los proyectos muchos de los proyectos que había antes, y en este caso este gobierno se va a beneficiar del trabajo que se hizo. Yo creo que repetir algo que no es del todo cierto muchas veces no lo convierte en una verdad. Otro de sus caballos de batalla, quizá uno de los que está en la esencia del partido, es la defensa de la cultura y de la lengua aragonesa. Es una labor que están ejerciendo de forma quizá con más margen de maniobra desde la Diputación Provincial de Zaragoza. Es esa institución en la que han vuelto a tener presencia. Sí, desde luego, el volver a estas instituciones yo creo que es uno de los temas que decía como algo positivo de estas últimas elecciones. Conseguimos volver a la Diputación Provincial de Zaragoza, hemos conseguido tener representación a través de la coalición Sumar Aragón en Madrid, y desde luego la defensa de las lenguas es algo que para Chunta Aragonesista es esencial, y estamos viendo como parece que da miedo llamarlos lo que son, es aragonés, catalán y castellano, es lo que se habla en Aragón. Tenemos 3 lenguas, tenemos que estar orgullosos y orgullosas de que tengamos esa riqueza cultural, y el resto es ideología. Lo que dicen los científicos es que hay 3 lenguas y que tienen unos nombres. Por negarlos van a seguir existiendo, con lo cual no se puede hacer ideología de algo que los científicos dicen lo contrario. Respecto a esa coalición Chunta Sumar, Jorge Puello es uno de esos diputados que está teniendo mucha visibilidad en las Cortes, está consiguiendo cosas. Hace poquito anunciaba esta misma semana que el Gobierno central va a invertir 32 millones de euros en mejorar la línea Ayerbe-Canfranc. ¿Qué supone el tener esa voz en Madrid? Pues para Chunta Aragonesista es muy importante, pero para los aragoneses y aragonesas vemos que por fin se habla de Aragón, porque llevamos muchos años sin que se hablara de Aragón y vemos como además están consiguiendo cosas. Yo quiero recordar que en el debate de investidura se habló de la financiación de Aragón, se habló de Canfranc, ya se ha conseguido recursos. Yo creo que tenemos que estar satisfechos de una forma de trabajar que va a seguir estos próximos años, y que por supuesto es una suerte que por fin se hable de los problemas que tenemos en Aragón y que se busque soluciones. Y eso es lo que se está intentando conseguir, con las dificultades que tiene. Al final es un diputado dentro de otro grupo y dentro de un gobierno con mucha gente, pero al final por fin se habla de problemas que no se hablaba nunca, como decía el de la financiación, que es un tema esencial, y eso se nombró en el debate de investidura. Yo creo que tenemos que estar orgullosos porque el problema por lo menos está encima de la mesa, y esperemos que se empiece a trabajar estos próximos años. Chunta está en coalición con Sumar, pero no se integra dentro de Sumar. ¿Es un debate que está sobre la mesa? Bueno, Chunta Aragonesista tiene claro que no podemos competir, y que Chunta Aragonesista se va a presentar a las elecciones autonómicas y municipales. Yo creo que eso lo hemos dicho siempre. A pesar de que Sumar decida dar ese paso de concurrir con esa marca en municipales autonómicas. Yo creo que tenemos que abrirnos a las sociedades de Chunta Aragonesista, que no podemos competir porque sería un problema para la izquierda. Y desde luego hay que colaborar, pero como digo, Chunta Aragonesista va a estar en esas elecciones. El siguiente capítulo, la cita más próxima son las europeas. A finales de abril tienen que presentarse las candidaturas. En ese caso, Chunta se plantea alguna alianza. Estamos trabajando en esas posibles alianzas. Siempre para poder ir a estas elecciones tienes que compartir coalición, y desde luego estamos trabajando en ella desde hace semanas, y con esta nueva ejecutiva pues es una de las primeras decisiones que vamos a tener que tomar, cómo vamos a esas elecciones europeas. ¿Y hacia dónde miran? Bueno, yo creo que siempre va a ser una coalición de izquierdas, porque progresista, y es que sobre todo que tenga en cuenta a Aragón y que tenga en cuenta a los territorios, y eso es algo muy importante para Chunta Aragonesista. Si no se tiene en cuenta lo que sucede y lo que pasa en Aragón, va a ser muy difícil que vayamos a ningún sitio. Pues Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista, estaremos muy pendientes de esos próximos pasos inminentes de cara a las europeas y lo que dé de sí esta legislatura y la acción de Chunta Aragonesista. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias.